Vamos a continuar con el curso. Vamos entonces hoy a ver una parte muy importante, que es la aplicación del teorema de Taylor ya de manera concreta a series de funciones. De hecho, esto te va a ayudar mucho a ver lo que es nos va a ayudar mucho a ver lo que es ya eh, aproximaciones que hacemos como físicos, ¿no? Jejeje. Entonces, bueno, la clase pasada empezamos ya con una introducción a series de potencias. Vamos a empezar a ver, primeramente, ya el teorema de Cauchy-Hadamard. Teorema de Cauchy-Hadamard. El teorema de Cauchy-Hadamard nos dice si R es el radio de convergencia de la serie de potencias, la suma de AN por X a la N, entonces la serie es absolutamente convergente si el valor absoluto de nuestro número evaluado, si X es menor que el radio de convergencia y es divergente, si el valor absoluto de X es mayor que R. Entonces, por ejemplo, aquí recordemos que estamos tomando que C es igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con R igual a 1? Bueno, vamos a expandirlo, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos un centro distinto de 0, vamos a llamarlo C, lo estamos llamando C, creo, y es mayor que R, entonces se tiene que diverge, que X menos C sea igual a R, entonces no hay info. Algo muy usual con D'Alembert. Y que X menos C sea menor que R implica que converge. ¿Cómo que converge, Andreu? ¿De qué estamos platicando? No me hallo, ¿no? Bueno, te voy a ayudar a visualizar esto, ¿no? Por ejemplo, nuestra motivación, nuestro intento ahora que tenemos series es, o lo que hizo, Taylor. No me salió esta cosa. Ya. Entonces, y aquí es si esto es mayor que R. Si nosotros tenemos, imaginemos una función caótica, así, digamos, bueno, no está tan caótica, esta está bonita. Imaginemos que tenemos nosotros aquí un centro, ¿no? Un centro C. Y decimos, ¿sabes qué? Quiero yo encontrar una función f de x, digamos que esta es una g de x. Quiero encontrar una f de x que sea una suma de serie de potencias, de tal manera que esta sea igual que g de x en algún lugar, que sean idénticas, que yo me pueda aproximar como yo quiera. Bueno, entonces empezamos y decimos, muy sospechoso, la verdad, ¿eh? Entonces, lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Nos damos cuenta que existe un radio R, así como en las vecindades, existe una vecindad alrededor de C. Si C es 0, pues aquí estaría la vecindad. Tal que converge esta serie de función f de x a g de x. Es decir, a partir de aquí tendríamos, por ejemplo, una serie bien caótica, Rosita, y aquí ¿qué hacen? Sándwich de limón idéntica que g y después se va al infinito, ¿no? Se comporta horrible, ¿no? Entonces, nosotros queremos, vamos a ponerle aquí, esta Rosita es f de x. Entonces, lo que queremos nosotros es encontrar una forma de expresar funciones feas. Bueno, esta está muy bonita, pero es para ayudar a la visualización. Queremos encontrar que funciones feas podamos escribirlas de una manera bastante bonita. Entonces, ¿cómo que bastante bonita? Sí, de una manera un poco más apacible de trabajar. ¿Por qué? Pues porque nos conviene como físicos y como matemáticos desarrollar. Entonces, una forma bonita pues es mediante series de potencias.
sabemos que las X o las X son funciones n veces derivables, bonitas, no tienen picos, no tienen hoyos. Entonces, pues, ¿qué nos conviene hacer? Bueno, pues expresarla, ¿no? Por eso es tanto este énfasis, porque nos ayuda una forma bastante bonita. Entonces, es por eso que intentamos hacer esto, ¿no? Aproximarla de una bonita manera. Entonces, vamos a ver algo que se llama el teorema de derivación. ¿Qué nos dice el teorema de derivación? Nos dice una serie de potencias se puede derivar término a término dentro del intervalo de convergencia de hecho, si tenemos que una función f de x la podemos escribir como la suma desde n igual con 0 hasta infinito de an por x a la n, entonces f' de x es igual a la serie desde n igual con 1 hasta infinito de n por an por x a la n bajo el mismo radio de convergencia, ¿eh? Entonces podemos decir para el valor absoluto de x menor que r. Sabemos que estamos tomando el centro de donde estamos planteando nuestra, yo creo que desde el punto chismoso, como decía, creo que Migdio, ¿no? Igual a 0. Entonces, hay que prestar mucha atención a este teorema. Punto observacional número 1. Si nosotros tenemos nuestra serie que inicia en 0, entonces al derivar va a iniciar en 1, solo se recorre el índice, se recorre si la serie empieza o tiene potencia n. ¿Por qué? Vamos a verlo de una manera un poco más sencilla, ¿no? ¿Quién sería f de x? Si desarrollamos esto sería a0 más a1x a la 1 más a2x a la 2 más pa. Si nosotros derivamos, pues sabemos que la derivada de una constante se muere. Entonces, esto sería a1 más a2x al cuadrado más perdón. Me equivoqué. Más 2a2x más pa. Entonces, notemos que ya no hay desde n igual con 0 hasta infinito términos. Ya se murió uno. Entonces, es por eso que recorremos. Pero solo si la potencia empieza en n. Cuando tú veas ecuaciones diferenciales, existe algo que se llama el método de Legendre y de Frobenius. Entonces, en esos se tiene una serie de an por x a la n más s, donde s es un número importante que puede ser fraccionario, real, entero, lo que sea. Entonces, si tú derivas esto, pues nota, o sea, tú tienes aquí una suma de potencias que no necesariamente pues conllevaría a que al derivar se muere un término. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver ahora el teorema de integración. Una serie de potencias se puede integrar como tú ya probaste la linealidad término por término en cualquier intervalo cerrado y acotado. Contenido en el intervalo de convergencia, ¿no? Contenido en menos r, r. Entonces, pues aquí nos dice que una serie también se puede derivar, perdón, se puede integrar, ¿no? Término a término, sin ningún problema. ¿Qué nos falta o qué vamos a ver ahora?
Bueno, disculpa. Entonces, vamos a ver ahora entonces el teorema de la unicidad, aquí mismo. Todos estos tienen nombre, ¿no? Bastante fuertes. Entonces vamos a ver el teorema de la unicidad. Entonces, sí, tenemos la suma de ANX a la N y la suma de BNX a la N y convergen en el mismo intervalo menos R, R a la misma función f de x, entonces a n tiene que ser igual a b a la n para toda n en n. Es decir, solo existe una serie de potencias que se puede aproximar a una función. Es importantísimo este teorema de la unicidad, porque quiere decir que toda función solo tiene una y solo una forma de potencias. Solo existe una serie de potencias que la pueda representar. Muy importante. Vamos ahora a ver el teorema de Taylor, muy importante. Entonces, teorema de Taylor. De hecho, recuérdame por favor que la próxima clase te tengo que explicar lo que son la independencia lineal de las series de potencias, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice qué nos dice el teorema de Taylor, no? Entonces, una función continua, derivable n veces, con derivadas continuas, en un intervalo menos R, R, tal que la derivada n más 1 existe en dicho intervalo. Entonces, si x sub 0 es un punto del dominio de la función, tal que podemos decir entonces que entonces existe un C entre x y x sub 0 para todo x en el dominio, tal que eh, no, esto no me agrada. Entonces, vamos a decir que existe un x sub 0. Vamos a ponerle, entonces, existe x sub 0 en el dominio, tal que la función f de x se escribe como la suma desde n igual con 0 hasta infinito. ¿De quién? De la derivada, bueno, vamos a poner así, de la derivada enésima evaluada en x0 entre n factorial por x menos x0 a la n, ¿no? A x0 se le llama el punto chismoso, ¿no? ¿Por qué se le llama el punto chismoso? Bueno, pues porque notemos que lo va a evaluar la función y las derivadas. Entonces,
si nosotros buscamos que, que sea un punto que delate comportamientos importantes sobre la función, pues bueno, eso nos dará bastante pauta para trabajar. Entonces, la convergencia se deja en términos del residuo de tal manera que el valor absoluto de x menos c es menor que r, si y solo si la sucesión de residuos Rn de x converge a 0 para toda x en el intervalo x tal que el valor absoluto de x menos c, menos x0, es menor que r. Entonces, dentro del intervalo de convergencia, igual esta serie de potencias va a tener una convergencia. Entonces, si converge, esto es para algún método numérico que tal vez te gustaría aplicar, tú que quieres entrar a la programación. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la función seno de x, probar que la función seno de x se puede escribir como la sucesión desde n igual con 0 hasta infinito. Bueno, sí, vamos a ponerlo. ¿De quién? De menos 1 a la n entre 2n más 1 factorial por x a la 2n más 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora entonces vamos a aplicar, notemos que aquí tiene la forma del teorema de Taylor, ¿no? Luego nos está diciendo que ¿quién va a ser nuestro punto chismoso? C. Más bien, x sub 0 va a ser igual a 0, ¿no? Es decir, vamos a aplicar un radio de convergencia alrededor del 0. Entonces, vamos a ver qué nos pide la serie de Taylor, ¿no? Tenemos que estudiar quién es f sub n de x sub 0, ¿no? Y aquí, pues es x menos x sub 0 a la n entre n factorial. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que nos dice el teorema de Taylor. Entonces, vamos a ver quién serían las derivadas evaluadas en 0, ¿no? Entonces, ¿quién sería n sub 0? Sería la función original sin derivar, ¿no? Evaluada en 0. Pues esto es 0. ¿Quién sería la primera derivada? Seno a la 1. Seno derivado una vez evaluado en 0. Pues esto, ¿quién es? Coseno evaluado en 0. ¿Quién es este? 1. Y luego, ¿qué vemos? Si nosotros derivamos otra vez, seno de 2 evaluado en 0, esto sería menos seno de 0 evaluado, esto sería 0. ¿Quién sería seno? Ay, la derivada 3 del seno evaluada en 0, que sería menos el coseno de 0, esto sería menos 1. ¿Y quién sería entonces el seno, la derivada cuarta del seno evaluado en 0? Pues sería menos seno, esto sería seno evaluado en 0, 0. Entonces, y volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos de hecho a seno de 0, ¿no? Volvemos al mismo patrón, mismo patrón, mismo patrón. Entonces, ¿de qué nos podemos dar? Nos damos cuenta, ¿no? Notemos que aquí, esto es un número impar. Esto es un número impar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, podemos considerar al cero par. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si yo hago la derivada quinta, ¿no? Entonces, ¿quién sería la derivada quinta del seno evaluada en 0? Pues sería de nuevo coseno en 0 y esto es 1. Entonces, notemos impar, impar, impar siempre es 1 menos 1, 1 menos 1. Mientras que en todos los números pares, par, 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 esto nos da 0. Entonces, ¿qué podríamos decir de aquí? De este análisis podríamos concluir que la derivada par de la función es f derivada 2n, todas las derivadas pares evaluadas en 0 siempre son 0. Pero ¿qué pasa con las derivadas impares? Vamos a poner 2n más 1 para incluir al 1, evaluada en 0. O bueno, vamos a ponerle 2n más 1. Pues esto sería que para 1 sería 1, para 3 sería menos 1. ¿Estamos de acuerdo?
Y recordemos que esto es para n igual con 0, 1, 2, así hasta el infinito, ¿no? Recordemos que aquí n puede tocar el 0. Entonces, para n igual con 0, pues esto sería f evaluada en 0. ¿Y quién sería? 1. Esto sería 1, me parece. Esto no me agrada. ¿Por qué no me agrada? Porque esta cosa tiene que ser un menos 1 a la n. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ser esto un menos 1 a la n. Pero este tiene que ser desde n igual con ¿quién? Ah, sí, n igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién sería entonces para n igual a 0? Pues esto sería la derivada 1, ¿no? Perfecto. Y esto es menos 1 a la 0, 1. ¿Quién sería para n igual a 1? 3f3 evaluada en 0. La derivada 3 evaluada en 0 sería menos 1 a la 1, menos 1. Perfecto, ¿no? Entonces hallamos que el punto chismoso podemos separar las derivadas en las pares y las impares. Entonces voy a borrar. Siempre hay que investigar esta parte de la función, ¿no? Las derivadas de la función evaluadas en el punto chismoso, ¿no? Entonces, ya que concluimos esto de que las derivadas se pueden poner como pares e impares, pues bueno, vamos a ver que la serie también podemos hacer eso, ¿no? Nada nos prohíbe que entonces, por ejemplo, la serie, bueno, vamos a ver que según el teorema según el teorema de Taylor, pues el seno de x se puede escribir como la suma desde n igual con 0 hasta infinito de la derivada enésima de n evaluada en 0 entre n factorial por x a la n. ¿Estamos de acuerdo? Y sabemos que entonces esto lo podemos partir en dos, ¿no? En pares e impares. Entonces, desde n igual con 0 hasta infinito, de todos los números pares, seno de 2n, las derivadas pares evaluadas en 0, entre 2n factorial por x a la 2n, más la desde n igual con 0 hasta infinito de los impares, las derivadas impares del seno evaluadas en 0 por x a la 2n más 1, todo esto entre 2n más 1 factorial. Ay, como que ya se está adaptando esta madre, ¿no? Entonces nosotros ya hallamos, ¿qué pasa? Bueno, al poder separar esta serie, ¿no? Porque esta serie sin ningún problema, pues si nosotros sumamos estos dos, nos vuelve a dar este masocotón, ¿no? Entonces solamente separamos pares e impares. Pero ¿qué pasa? Todas las derivadas pares, ¿cómo son? Cero. ¿Y quiénes son las derivadas impares? Las derivadas impares son menos 1 a la n. Por lo tanto, esto es la suma desde n igual con 0 hasta infinito de menos 1 a la n entre 2n más 1 factorial por x a la 2n más 1, que era lo que nos estaban pidiendo probar. Entonces, de hecho, esto lo podemos expandir. ¿Esto quién sería? Para n igual con 0, esto sería menos 1 a la 0, 1, entre 2 por 0, 0 por 1 factorial. Esto sería por x entre 1 factorial, ¿no? Luego sería menos, porque sería n igual con 1, y sería x a la 3 entre, ¿quién sería? 3 factorial, ¿no? Más x a la 5 entre 5 factorial menos x a la 7 entre 7 factorial más x a la 9 entre 9 factorial y procedemos, ¿no? Menos. Entonces, usualmente el seno de x se escribe de esta forma. Esta forma es única, es la única serie de potencias que la puede expresar de esta manera. Entonces hay que prestarle mucho ojo y mucho cariño a esta serie. ¿Por qué? Pues porque como físicos nos rige bastante. De hecho, vamos a ver cosas importantes, ya que sabemos que el seno de x se escribe como, el seno de x se escribe como la suma desde n igual con 0 hasta infinito de menos 1 a la n entre n factorial por x a la, perdón, x a la n por 2n más 1 factorial por x a la 2n más 1, y esto es x menos x al cubo entre 3 factorial, más x a la 5 entre 5 factorial, menos x a la 7 entre 7 factorial, y así nos vamos. Notemos que usualmente como físicos siempre decimos que seno de x es igual a x para x pequeño. Vamos a poner así, para x muy pequeño, ¿no? O de hecho puede ser para x pequeño, ¿no? Entonces, este teorema de Taylor nos avala esto. ¿Por qué? Porque nota, ¿qué pasa si x es muy pequeño? Por la serie de Taylor sabemos que se puede expresar esto aquí, en un radio de convergencia R que no hemos encontrado. Ahorita vamos a hallarlo, de hecho te voy a dar una definición nueva. ¿Qué pasa si tenemos un número pequeño? Bueno, pues el número pequeño.
¿Qué pasa si lo elevamos al cubo? Se vuelve muy, muy pequeño y luego lo dividimos entre, ¿qué? 6. Se vuelve aún más pequeño. Entonces, si el número es pequeño, esta cosa se va a cero. Estos se vuelven ceros. ¿Y qué queda? Pues nada más un número pequeño. Entonces, el seno de x es igual a x para números pequeños. Entonces, bajo esto, bueno, vamos a ver. ¿Y esto para qué radio de convergencia se hace? Bueno, vamos a ver esto, que es la definición. Vamos a ver como un D'Alembert. Vamos a ver esto, ¿no? L va a ser el límite de AN más 1 entre AN en valor absoluto. ¿Quién es AN? Recordemos, es esto. Estos son los AN de la serie. Y el radio de convergencia va a ser 1 entre L. Entonces, vamos a ver para este caso quién es, ¿no? ¿Quién es el AN más 1 entre AN? Bueno, pues esto sería, ¿quién es el término N más 1? Bueno, te lo dejo de tarea. Probarme que el radio es infinito. Este L tiene que darnos 0. Y por último, te voy a dejar otras tareas. Te voy a dejar que me pruebes que el coseno de x ahora va a ser la suma desde n igual con 0 hasta infinito de menos 1 a la n entre 2n factorial por x a la 2n. El coseno es la serie de los pares, mientras el seno es la serie de los impares. Y también te voy a pedir probar que me pruebes que el coseno de x es igual a 1 para x muy pequeño. Entonces, esto pues, es una gran tarea. Espero que te haya gustado la clase de hoy. Sería todo por hoy. Y ya estamos a punto de terminar con esto de series de potencias. Ya para pasar con funciones. Me despido. Que tengas un excelente día. Cambio y fuera.